El tema para hoy, hermanos, perseverando en la oración. Perseverando en la oración. Vamos a leer Colosenses 4, versículo 2 al 4. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La vida cristiana, hermanos, tiene que ser una vida de oración. Muchas veces nos olvidamos, hermanos, de esa arma poderosa que tenemos para enfrentar los problemas de la vida, las situaciones que a veces, hermanos, pasamos, vidas difíciles, y nos olvidamos, hermanos, que la oración es un arma muy poderosa que nos puede ayudar. Recuerde que es parte de la armadura de Dios, hermanos, la oración. Entonces, podemos, hermanos, acudir a orar, hermanos, cuando nos sentimos nosotros débiles, cuando nos sentimos tristes, y es una arma que nos va a ayudar a vencer, hermanos, los obstáculos de la vida, la oración. Es la comunicación con Dios, hermanos, es el medio que tenemos para acercarnos a Dios. Y aunque el domingo lo hablábamos, hermanos, que los varones son los responsables de orar en la reunión, en la oración, no así, hermanos, es una verdad que todos tenemos acceso al trono de Dios. Tanto mujeres como varones tenemos acceso al trono de Dios. Todos, por un mismo espíritu, podemos acudir al Padre. Entonces, tenemos a disposición, hermanos, la oración para orar a nuestro Dios. Y no, hermanos, aquí quiero decir tres cosas. ¿Por qué perseverar en la oración? ¿Cómo perseverar en la oración? ¿Y para qué perseverar en la oración? Tres cosas. Algo que no hemos visto en la carta de los Colosenses y que lo dejamos ahí la última vez, hermanos, son los versículos 22, capítulo 3, versículo 22 al versículo 25, que habla de los siervos, la actitud que deben de tener los siervos hacia los amos, y debe ser una actitud de obediencia. Debe ser una actitud, hermanos, de sinceridad, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. También, hermanos, debe ser una actitud de hacerlo de todo corazón. Pero también en el capítulo 4, versículo 1, que no leímos, vemos, hermanos, la actitud como el amo debe de tratar a su siervo. Dice que debe de hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ustedes debe de darle lo que le corresponde. Si alguno de nosotros como cristianos tenemos algún empleado, algún trabajador, tenemos que darle lo que es justo, hermanos. No abusar por ser patrones, abusar del empleado, abusar del trabajador. Recuerde que en el contexto que se escribe la carta, había muchos hermanos que eran esclavos. Y habían cristianos también, hermanos, que eran siervos, que eran amos. Entonces, la mejor manera, ¿cómo se ve, hermanos, la preeminencia de Cristo entre amos y siervos? Bueno, cuando hay buenas relaciones y cuando aunque sean los patrones, aunque sean los amos, se llevan muy bien, tienen muy buenas relaciones. Entonces, no hay división. ¿Está haciendo calor, verdad? ¿Está del aire? Considero que no, mira, y está caliente. Bueno, hermano, entonces estamos ahí, hermanos, y entonces vemos que debe de haber esa relación mutua y buena entre los siervos y los amos. ¿Y por qué, hermano? Bueno, porque el pasaje que tenemos ahí en Colosenses 3 dice que hay que hacerlo todo de corazón y hay que hacerlo todo como para el Señor esté. Cuando trabajamos, hermanos, nosotros como empleados, como si le estuviéramos trabajando al Señor. Si nosotros le robamos al patrón, es como si le estamos robando al Señor. Si nosotros estamos haciendo las cosas, no las estamos haciendo honestamente, hermano, es como si le estuviéramos mintiendo al Señor. Eso es número uno. Pero dos, también dice
sabiendo, versículo 24, 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, hermanos, hay una herencia, hay un regalo para después de todo los sacrificios que se hacen por hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y luego el último dice en el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Si hace injusticia, si el siervo no hace lo correcto con el patrón, eso es lo que va a recibir. Pero si el siervo hace lo que es correcto, pues va a recibir lo que es correcto. En otras palabras, se va a recibir lo que se siembre, se va a cosechar lo que se siembra. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, ustedes dijeron, bueno, el hermano dijo que iba a hablar de la oración, pero ¿por qué está hablando de esto? Bueno, hermanos, porque dijimos y les decíamos el domingo que la oración tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo y que se hace la oración. ¿Cuál es el contexto que tenemos en Colosenses 4:2? Hermanos, Dios no aprueba el abuso, primeramente. Dios no aprueba el abuso ni en las relaciones matrimoniales, ni en las relaciones familiares, ni esposo para la esposa, ni la esposa para el esposo, ni el padre para el hijo, ni el hijo para el padre, ni el patrón para el empleado, ni el empleado para... Dios no aprueba, hermanos, el abuso, la injusticia. Dios no lo aprueba. Pero estamos tratando de encontrar ese punto de perseverar en la oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué perseverar en la oración? Bueno, desde el capítulo 3, Pablo le empezó a dar instrucciones a la iglesia de cosas que debían. Primero debían de poner la mirada en las cosas de arriba, y luego les dijo que debían de hacer morir pueblo terrenal, capítulo 3, versículo 5, y les dijo que también tenían que hacer morir todas estas cosas terrenales, y en el 12 les dijo que se tenían que vestir como escogidos de Dios, que se tenían que soportar, que se tenían que perdonar unos a otros, tenían que producir misericordia, humildad, hermanos, y les dijo también que se tenían que vestir de amor. Les dijo que la paz de Dios gobierne en los corazones, que la palabra de Cristo mora en abundancia, y luego llegamos al 18, donde están las instrucciones para las relaciones matrimoniales, a las casadas y a los esposos. Hermanos, forjar un carácter cristiano, no es fácil, no es algo que se logra de la noche a la mañana. No es que usted piense o yo piense que me voy a dormir pensando que mañana voy a empezar a hacer morir estas cosas terrenales. No es que usted hoy se va a dormir pensando mañana ya voy a empezar a hacer esto. Porque esa es una lucha que tenemos contra la carne. No lo podemos lograr solos. Los esposos, hermanos, las esposas no pueden lograr alcanzar ese carácter de sujetarse a sus maridos solos. Necesitan de la ayuda de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios para, hermanos, forjar ese carácter cristiano, para hacer ese esfuerzo, hermanos, que se necesita para poder cambiar las actitudes que nosotros traemos como humanos, porque no estamos acostumbrados hermanos, a buscar las cosas de arriba, sino las cosas de abajo, porque no estamos acostumbrados, hermanos, a vivir en las cosas espirituales, sino en las cosas terrenales. Entonces, para poder lograr, hermanos, ese carácter que Pablo le está poniendo a la iglesia ahí en Colosenses, necesitan orar a Dios. En otras palabras, necesitan pedirle a Dios que los ayude para que pueda la esposa ser esa esposa sujeta a su marido, ese marido que ame a su mujer, a prueba de todo, que pase lo que pase, que él va a amar a su esposa, a ser hijos obedientes, hermanos. No es algo que se logra con las propias fuerzas, se necesita la ayuda de Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia: perseveren en la oración, oren para que todo esto que acabamos de decir se pueda lograr.
Después de que nosotros hemos estudiado todo esto, hermano, tenemos que doblar nuestra rodilla delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude para formar este carácter cristiano. Un carácter, hermanos, donde las esposas, las casadas se sujetan a su marido, donde los esposos o los maridos aman a sus mujeres, donde los hijos son obedientes a los padres en todo, donde los padres no tratan groseramente a sus hijos, sino que los ayudan para que salgan adelante, donde los siervos, hermanos, obedecen a sus patrones, aunque los patrones no sean los mejores. Y hermano, a veces salimos nosotros en la mañana a cumplir con nuestra labor. Sabemos que tenemos un patrón difícil de tratar, pero fíjense que a veces no oramos para que Dios nos ayude para poder tratar bien a nuestro patrón y para hacer lo correcto y lo justo con nuestro patrón en nuestro trabajo. Entonces, para lograr esto que Pablo nos está diciendo, hermanos, desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante, usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia: oren para que lo puedan lograr. Oren para que puedan lograr ese carácter cristiano. Entonces, esa es la razón, hermanos. Tenemos que orar, hermanos, para lograr ser esas personas que deseamos ser, que queremos ser. Pero, hermanos, que muchas veces nos es difícil por nuestra condición humana, porque estamos acostumbrados a vivir en las cosas terrenales, hermanos, a poner las cosas en la mirada, en las cosas de aquí de la tierra. No estamos acostumbrados a soportar a otros, no estamos acostumbrados a perdonar a otros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder soportarnos unos a otros, para poder perdonarnos unos a otros y para poder lograr, hermanos, ese carácter que Dios espera de nosotros. Dios espera, hermano, Dios espera que después de que nosotros hayamos leído todos estos consejos que Pablo le da a la iglesia, Dios esperaba que la iglesia formara un carácter cristiano, un carácter como el de Dios. Y Dios espera que nosotros, ahora después que hemos estudiado todo esto, también formemos un carácter cristiano. Para eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Pablo dice: perseveren en la oración. ¿Cómo se debe de perseverar en la oración, hermano? ¿Cómo se debe de perseverar en la oración? Velando en ella con acciones de gracia. Algo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es lo que gira alrededor. Usted y yo sabemos que todos los días, hermanos, somos tentados. Todos los días, hermanos, de nuestra vida están aconteciendo cosas, hermanos, que nos están invitando a hacer cosas que no debemos. Todos los días, hermanos, estamos siendo atacados y estamos siendo invitados, hermanos, a hacer la maldad y a hacer el pecado. Nosotros tenemos que velar. Note, por ejemplo, hermano, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículo 7 al 8. ¿Alguien me lo lee, hermano? Primera de Pedro 5, versículos 7 y 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, las dice Pedro: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los días, hermanos, todos los días los cristianos son asediados, todos los días los cristianos, hermanos, vivimos en esa situación. El diablo no descansa, hermanos, todo el día él está como león rugiente
autoridad para poder cazar a su presa. Y el apóstol Pablo está diciendo, vele, mi hermano. Y si usted se da cuenta, muchas familias, hermano, muchos matrimonios, a veces uno como empleado, hermano, como empleado, cae, hermano, cae en los lazos del tentador. ¿Saben por qué? Porque no tuvo precaución, porque no tuvo cuidado, porque no hubo vigilancia, no se dio cuenta de la situación que estaba pasando en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con sus hijas, en el trabajo. Y cuando menos se acuerda, hermano, el diablo ya está encima de nosotros. El diablo anda buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, Pablo está insistiendo, ven. Hermanos, la religión evangélica, pentecostales y algunos, la idea es hacer una vigilia, y irse toda una noche, hermanos, a un lugar, estar despiertos ahí. Pero realmente lo que la Biblia nos está enseñando no es eso, hermano. Lo que la Biblia nos está enseñando cuando el apóstol Pablo dice, velad en ella, y cuando Pedro dice, vele, porque vuestro adversario el diablo, como lo vamos a estar buscando a quien devorar, es que hay que cuidar nuestra vida espiritual, que hay que cuidar nuestras relaciones, que hay que cuidar nuestra vida familiar, que hay que cuidar nuestra vida matrimonial, que hay que cuidar de nuestros hijos, que hay que cuidar de nosotros mismos, de nuestra propia vida, hermano. Hay que cuidar, vigilar es cuidar, vigilar es estar atento, porque si no, en cualquier descuido somos devorados. Si la iglesia en Colosas, hermano, quería formar el carácter, tenía que cuidar de su vida espiritual. Si la iglesia de Cristo, si usted y yo, hermanos, queremos ser esas personas que Dios espera de nosotros, esas casadas, esos maridos, esos hijos, esos padres, necesitamos velar, necesitamos prestar atención a nuestra vida espiritual. No es cuestión, hermanos, de estar despiertos toda la noche, sino de mantenernos despiertos espiritualmente, velando. Y eso, hermano, es lo que nos va a ayudar a cuidar de nuestra vida y lograr lo que el Señor está diciendo. Cuando leemos Mateo también, capítulo 26, las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y mira, hermanos, este pasaje que muchas veces lo usamos, pero noten lo que dice, hermanos, en Mateo 26, 41. Alguien que lo lea, palabras del Señor Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. O sea, estar atento y hacer oración a Dios para que no entréis. Miren, para que no entréis. Y lo que le digo, hermanos, para formarnos un carácter y para, hermanos, prepararnos para el peligro. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina y a veces no logramos mirar ese peligro porque no estamos velando en la vida espiritual. Pero miren lo otro que dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. ¿Quién tienen ustedes en esa frase que dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil? Yo lo que entiendo, hermano, es que nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros, espiritualmente, nosotros queremos, hermano. No queremos caer en las tentaciones, no queremos hacer las cosas, queremos hacerlo mejor. Por eso dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, hermanos, a hacer las cosas bien, a hacer lo que es justo, a hacer lo que es recto, pero la carne, la parte humana de nosotros es débil, y por esa debilidad nosotros, y Pablo le está diciendo a la iglesia, por esa parte que es débil, la carne es débil y termina cayendo en las tentaciones, necesitan velar, necesitan cuidar de su vida espiritual.
necesitan prestar atención. Velar es vigilar, es cuidar, es prestar atención a su vida espiritual. Si usted aplica estos principios, hermanos, cuando los muchachos van a la escuela, al final del año salen reprobados. ¿Pero por qué, hermanos, salen reprobados los muchachos? Porque no prestaron atención. No prestaron atención y se fueron, y cuando llegaron al final del año, están reprobados. Muchos cristianos en la actualidad, hermanos, muchos cristianos han caído de la gracia. Muchos cristianos han dejado a Dios. Muchos esposos han abandonado a su esposa. Muchas esposas han dejado a sus maridos. Y a veces, hermanos, tal vez no los han dejado, pero no tienen las mejores relaciones. Muchos padres, hermanos, muchos hijos abandonan el hogar de los padres a una temprana edad. Muchos padres abusan de los hijos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no velan en su vida espiritual. Y no se forma ese carácter. A veces uno tiene las ganas en el interior, hermano. Tiene esas ganas de hacer las cosas bien. Tiene las ganas de obedecer a Dios. Pero la carne es débil. Y ahí es cuando uno cede. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos y a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que, hermanos, tenemos que formar un carácter cristiano. Y es algo que no se logra, hermanos, fácilmente. Se necesita más que una gana, se necesita un esfuerzo de nosotros humanamente y se necesita la ayuda de Dios. Que cada día le pidamos a Dios la ayuda, que reconozcamos las partes que flaqueamos en nuestro diario vivir, las partes que, hermanos, son débiles, donde no hay fortalezas. En esto batallo, en esto tengo problemas, en esto tengo mucha dificultad para obedecerte. Fortalece, ayúdame. Quiero hacerlo, pero termino cediendo. Ayúdame, Padre. Y, hermanos, para poder forjar ese carácter cristiano. Pero pues, ¿sí se acuerdan qué es lo que pasa en la iglesia en Colosas? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia en Colosas, hermanos? A ver si se acuerdan en el capítulo 2, versículo 8. A ver, ¿alguien se acuerda de memoria? Estaban siendo engañados. Podrían ser engañados. Ese es un problema. Que uno puede, como cristiano, llegar a ser engañado. Y a veces uno piensa que está bien, pero no está bien. Y a veces uno piensa que en su matrimonio, Victoria y yo, estamos de lo mejor, pero no estamos de lo mejor. Y a veces los padres con los hijos piensan que tienen las mejores relaciones, pero no es así, hermano. Y somos engañados. Y cuando acordamos, hermanos, todo se echa a perder. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar para no ser engañados. Acuérdese que Satanás lo que quiere es engañarnos. Pablo le está diciendo a la iglesia: cuiden de sus familias, cuiden de sus matrimonios, cuiden de sus hogares, cuiden de sus trabajos, cuiden de la sociedad donde viven. No sean engañados. Porque si son engañados, habrán perdido, hermanos, la corona, como él decía que había ganado. Entonces, tenemos que, hermanos, aprender la lección de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas: perseveren en la oración, velando en ella. Y aparte, hermanos, de cuidar y velar, o sea, de que nosotros constantemente, porque perseverar tiene la idea de mantenernos constantes, hermanos, de hacerlo constantemente, de mantenernos orando. Hermanos, tenemos que estar constantemente orando a nuestro Dios, mañana y tarde, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque queremos agradarle, porque queremos hacer lo que, como dice el versículo 23, hacerlo todo de corazón, queremos hacerlo todo para el Señor, ese es nuestro deseo, pero flaqueamos, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude.
a poder, hermanos, hacer lo que queremos hacer, no lo que no queremos hacer. Y luego dice ahí mismo en el versículo 2, perseverando en ella, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos. Le comentaba ahorita a mi hermano, le digo, ricos y pobres, cristianos y no cristianos, todo lo que tenemos, le digo, es por Dios. Todo lo que tenemos es por Dios. Y no tenemos que olvidarnos, hermanos, no solamente de agarrar la oración y Señor, te pido, no. Tomémonos un tiempo, como dice Pablo a la iglesia, velando en ella con acciones de gracia. Hay que agradecerle a Dios, hermano. Hay que agradecerle a Dios. Número uno, por la vida que nos ha dado. Hay un video, hermanos, que si no me equivoco, son 400 millones de espermatozoides que viajan, hermanos, para que nazca una persona, para que exista una persona. De esos 400 millones, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Los otros, hermanos, se murieron en él. Entonces es un gran privilegio que Dios nos ha dado la vida, hermano, la existencia en este mundo. Usted y yo estamos en este mundo porque Dios así quiso, porque Dios lo determinó así. Conocimos del Evangelio, como lo vimos en Colosenses capítulo 1 y en el versículo 3, por la gracia de Dios, hermano. El Evangelio nos llevó a nuestra vida y las cosas cambiaron y ahora nosotros, unas personas diferentes, ahora con, hermanos, planes diferentes, con esperanza. Gracias a Dios. Y si usted y yo estamos hoy aquí, hermano, y no estamos en otra parte, tal vez en un hospital, con una enfermedad crónica y en una situación muy difícil, gracias a Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia, denle gracias a Dios. Perseveren en la oración, velen en ella con acciones de gracia. Tenemos que, hermanos, cuando oramos a nuestro Dios, tener una actitud de agradecimiento. De decirle al Señor, de abrir nuestro corazón, de derramar, hermano, nuestro corazón y decir, gracias, Señor, por la persona que has convertido, por la persona que tú has hecho, por el Evangelio, por la iglesia y por lo que tú has hecho en mi vida, tú sabes. Y por lo que quiere hacer, hermano, porque Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Nos quiere llevar a la eternidad. No nos olvidemos entonces, hermano, le dice Pablo a la iglesia, no se olviden de dar gracias a Dios. Y si se da cuenta, hermanos, en el versículo 4:2, toda la frase está en torno, el pasaje está en torno a orar por los colosenses o orar por uno mismo. Pero cuando llegamos al versículo 3, note lo que dice. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Alguien que lo lea? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. La oración se debe de incluir siempre aquí, hermano. Veamos el versículo 3. Evangelista. A los que predican la palabra, a los que predican la palabra. Y Pablo dice 3 cosas, hermano. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Número 1, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Aunque Pablo está preso, hermanos, Pablo quiere tener la oportunidad, aún estando preso, aún estando en cadenas, aún estando, hermanos, encerrado en una prisión, Pablo le dice a la iglesia, oren por nosotros para que tengamos la oportunidad, aunque hayan muchos obstáculos en este momento y en la vida, que tengamos la oportunidad de predicar la palabra. Que Dios nos abra puertas. Ese que Dios nos abra puertas son oportunidades. Pablo le dice a la iglesia, oren para que se nos abra una oportunidad para predicar la palabra, aunque esté en cadenas, aunque esté encerrado, aunque esté en estas circunstancias, oren para que pueda tener la oportunidad de predicarle a otros la palabra de Dios.
Qué deseo del apóstol Pablo, hermano. Que a pesar de la situación que está viviendo, que a pesar de las condiciones que está, él quiere que tener una oportunidad, aunque, hermanos, haya muchas dificultades, aunque haya muchas cosas que pueden detener la predicación de la palabra, el deseo de Pablo es que quiere predicar la palabra y le dice a la iglesia: oren para que se presente una oportunidad de predicar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia allá en el Apocalipsis, ¿no, hermano? Lo que le dice a la iglesia en el capítulo 3, si no me equivoco. Versículo a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3, 8. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras, yo sé tu trabajo. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Mire, oportunidades, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque la iglesia en Filadelfia, así como el Señor Jesucristo la presenta en Apocalipsis, es una iglesia, hermanos, pequeña, tienes pocas fuerzas, su fidelidad a Dios, hermano, has guardado mi palabra, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has sido fiel a Dios y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A pesar de ser una iglesia, hermanos, que tiene pocas fuerzas, Dios, en medio de una dificultad, cuando se predica el Apocalipsis, Dios les está poniendo una oportunidad para que ellos puedan seguir predicando la palabra y para que puedan seguir siendo fieles a Dios. Ese principio, hermanos, aunque tienes pocas fuerzas, aunque es una iglesia pequeña, podríamos decir, aunque no es una iglesia rica, hermanos, económicamente, aunque no es una iglesia fuerte en conocimiento, aunque no es una iglesia fuerte en sabiduría, aunque no es una iglesia fuerte en miembros, Dios les está abriendo una puerta grande. Dios les está abriendo una puerta, las puertas de las oportunidades que aún en medio de las dificultades se presentan para poder predicar la palabra de Dios, para poder, hermanos, honrar el nombre de Dios y para poder ser fiel a Dios. A veces, hermanos, en el matrimonio es difícil. No es fácil, pero se abre una puerta grande para que cuando una esposa tiene un esposo que no es cristiano, pueda predicar la palabra de Dios sin palabra, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 1 al 7. A veces, hermanos, con nuestros patrones, no es fácil, hermanos, llevarnos con algunos patrones porque son difíciles. Se nos abre la oportunidad de predicarles la palabra de Dios. Aunque usted tenga poco tiempo de cristiano, aunque usted tenga poco conocimiento, aunque usted tenga poca sabiduría, Dios abre puertas para que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Pablo le pide a la iglesia que ore para que él pueda predicar la palabra del Señor. Quiero que meditemos en esto, hermano, porque pasa mucho en las iglesias, en las congregaciones, en la iglesia de Cristo. Cuando un predicador no es del tipo que la congregación quiere, lo más fácil es decirle: vamos a buscar otro predicador. Pero con este principio que Pablo nos enseña, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer cuando no tenemos un predicador tal vez de las capacidades que nosotros quisiéramos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar por él, hermano. Tenemos que orar por él, hermano, para que se abran oportunidades, para que este hermano pueda crecer, para que este hermano pueda predicar la palabra de Dios, para que mejore su predicación.
Y note lo que dice, hermanos. Él pide por tres cosas. Número uno, porque el Señor nos abre puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que es el Evangelio. Ese es el propósito por el cual también estoy preso. Primero, hermanos, que se abran las puertas a fin, y luego después a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que también lo manifieste como debo. Hermano, no solamente predicar, sino para que Pablo pueda predicar bien, pueda dar a conocer bien el misterio de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: oren para que Dios me dé sabiduría para que pueda predicar correctamente el misterio de Cristo. Y luego el versículo 4 dice: para que lo manifieste como debo de hablar. Para que Dios, hermano, le dé sabiduría, le dé inteligencia, pero también para que Dios le dé valor para poder predicar el Evangelio de Cristo, para poder predicar la palabra de Dios. Tres cosas, hermano, que la iglesia puede hacer en su oración: orar por los que predican, orar para que lo hagan bien, y orar para que tengan el valor y hacer las cosas correctas, porque dice Pablo: para que lo manifieste como debo de hablar, para que se predique la palabra de Dios correctamente. Hermanos, hay muchos otros textos que nos hablan de la oración, de perseverar en la oración, orar constantemente, orar sin cesar. La primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Pablo comenzó esta carta orando, hermanos, por la iglesia de Cristo en Colosas, y ahora está a punto de terminar, hermanos, la carta, y está diciendo a la iglesia: perseveren en la oración, sigan orando. Cuando oren por ustedes, oren también por mí, para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Y luego del versículo 5 que vamos a ver en adelante la otra semana dice: anda sabiamente. Pero hermanos, vamos a quedarnos. Tenemos que orar, perseverar en la oración, para que podamos formar el carácter cristiano que Dios espera de nosotros. Tenemos que perseverar en la oración, hermanos, ¿cómo? Velando en ella. Y 3, tenemos que perseverar en la oración con un propósito. Tenemos que orar con propósito. Realmente lo que queremos pedirle a Dios, realmente lo que necesitamos pedirle a Dios, lo que necesitamos en nuestra vida, y no nos olvidemos, hermanos, de aquellos que predican la palabra de Dios. Por esas tres cosas, hermanos, debemos de orar a nuestro Dios. Es lo que les quería compartir, hermanos, en esta tarde, en cuanto al tema de perseverando en la oración. No sé si tengan alguna duda o comentario, hermanos, pero es todo por esta tarde. Yo les bendiga.